Pocas horas antes de perderlo todo en el corazón de Madrid, un consejero delegado millonario ve a una niña de la calle sosteniendo el maletín con el contrato desaparecido. Él abandona la reunión, corre hacia ella y descubre que el destino le ofrece más que una segunda oportunidad. Al recuperar el documento, encuentra también una historia marcada por el hambre, el abandono y el coraje. De aquel encuentro improbable nace algo más grande que cualquier empresa, una vida transformada y otra reconstruida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mañana llegó con esa luz grisácea que suele preceder a los días difíciles. Fernando Alcázar se despertó a las 5 de la mañana, como siempre hacía, pero esta vez el sueño no había sido reparador. A sus 43 años, conocía bien el peso de las decisiones importantes, pero jamás imaginó que enfrentaría un momento como aquel. Desde lo alto del 25º piso de Tifo, su oficina en la Gran Vía, observaba a la ciudad de Madrid despertar lentamente, con sus primeros autobuses cortando las calles aún vacías y el cielo teñido de tonos anaranjados que pronto serían engullidos por la contaminación cotidiana. Fernando había construido Alcázar Construcciones durante 15 años de trabajo incansable. Empezó solo, con una oficina alquilada en el barrio de Lavapiés, y transformó aquel sueño inicial en una de las constructoras más respetadas de la capital. Edificios residenciales, comerciales, proyectos de infraestructura urbana. Su nombre estaba grabado en placas por toda la ciudad. Pero aquella mañana, nada de eso parecía importar. Dentro de 4 horas daría comienzo la reunión más importante de su vida profesional. Los principales inversores de la empresa estarían presentes, junto con representantes del Consejo de Administración y, por supuesto, Mauricio Vargas. Mauricio, su antiguo socio, que abandonó la sociedad hacía 3 años, alegando divergencias estratégicas, pero que en realidad nunca aceptó que Fernando hubiera asumido en solitario el control mayoritario de la empresa. Desde entonces, Mauricio trabajaba en la sombra, alimentando rumores, cuestionando decisiones, intentando minar la confianza de los inversores. Y ahora, finalmente, había conseguido lo que quería. Una grave acusación de desvío de fondos en 1900, una obra pública, documentos falsificados, contratos adulterados, firmas que parecían ser de Fernando, pero que él juraba nunca haber puesto. Era una trampa perfecta. Y el único documento que podía probar su inocencia, el contrato original con todos los términos reales y las firmas autenticadas ante notario, había desaparecido. Fernando revolvió la oficina durante días. Buscó en cada cajón, en cada archivo, en cada carpeta. Habló con su secretaria, con los abogados, con el equipo administrativo. Nadie sabía dónde estaba el documento. Era como si se hubiera evaporado. Y sin él, Fernando no tenía cómo defenderse. Solo tenía copias digitalizadas, que Mauricio y sus aliados alegaban que eran fácilmente manipulables. Necesitaba el papel, el original, con el sello de la notaría, las firmas con tinta, las rúbricas en cada página. Su abogada, la doctora Elena Morales, una mujer de 50 años con décadas de experiencia en derecho mercantil, estaba intentando construir una defensa basada en testigos y documentos secundarios, pero ambos sabían que aquello era frágil. En la sala de reuniones de al lado, Elena y su equipo trabajaban desde las 6 de la mañana, preparando presentaciones, organizando argumentos, intentando encontrar resquicios legales que pudieran ganar tiempo. Fernando se alejó de la ventana y caminó hasta la mesita de centro, donde una taza de café ya frío lo esperaba. Cogió el móvil y vio decenas de mensajes. Clientes preocupados, socios comerciales queriendo saber qué estaba pasando, periodistas pidiendo entrevistas. No respondió a ninguno. No tenía fuerzas, no tenía palabras. Pensó en la empresa, en cada empleado que dependía de él, en las familias que vivían en los edificios que construyó, en los proyectos que aún estaban sobre el papel, esperando la aprobación de financiación.
Todo podría desmoronarse en cuestión de horas. Su reputación, construida ladrillo a ladrillo a lo largo de 15 años, podría ser destruida por mentiras bien urdidas y por la ausencia de un único papel. Volvió a la ventana. Allá abajo, la Gran Vía comenzaba a llenarse de gente. Ejecutivos apresurados, vendedores ambulantes montando sus puestos, estudiantes caminando hacia el metro. La vida seguía su curso, indiferente al drama personal de cada uno. A Fernando siempre le había resultado reconfortante observar aquella escena. Le recordaba que el mundo era más grande que sus problemas. Pero hoy esa visión solo aumentaba su angustia. Fue entonces cuando la vio. En medio de la acera, cerca de la entrada de Innocentino, una galería comercial, había una niña pequeña que no debía tener más de 8 o 9 años. Estaba descalza, con ropa raída y sucia, el pelo despeinado cayéndole sobre la cara, y en sus brazos, abrazada contra el pecho como si fuera el bien más preciado del mundo, sostenía una cartera ejecutiva de cuero marrón. El corazón de Fernando pareció detenerse por un instante. Aquella cartera era idéntica a la que él usaba. No podía ser solo parecida. Se acercó aún más a la ventana, forzando la vista. La cartera tenía un detalle específico. Una hebilla dorada en forma octogonal personalizada que él mismo había encargado en una tienda de la calle de Serrano. No existían dos carteras iguales a aquella. Fernando sintió una descarga de adrenalina recorrer su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, salió de la sala de reuniones. Atravesó el pasillo a grandes zancadas, ignoró el saludo de la recepcionista y entró en el ascensor. Apretó el botón de la planta baja con tanta fuerza que le dolieron los dedos. 25 pisos nunca parecieron tan largos. Cada segundo era una eternidad. ¿Y si la niña se iba? ¿Y si la perdía de vista? El ascensor finalmente se abrió en la planta baja. Fernando cruzó el vestíbulo de mármol, pasó por las puertas giratorias y salió a la acera. La luz de la mañana lo golpeó con fuerza, deslumbrando momentáneamente su visión. Miró a los lados, buscando. Allí. La niña estaba a unos 50 metros de distancia, caminando despacio, todavía abrazada a la cartera. Fernando empezó a correr. No le importaron las miradas curiosas de los transeúntes, ni el traje que empezaba a arrugarse, ni la corbata que se balanceaba de un lado a otro. Corrió como no corría desde hacía años, sintiendo el corazón latir, con fuerza en el pecho, la respiración volviéndose jadeante. Cuando finalmente alcanzó a la niña, tuvo que apoyarse en una farola para recuperar el aliento. La niña se detuvo y lo miró con desconfianza. Sus ojos eran grandes, castaños, con una profundidad que no encajaba con su aparente edad. Dio un paso atrás, apretando aún más la cartera contra su cuerpo. Fernando levantó las manos en un gesto de paz, intentando controlar la respiración. «Por favor, no tengas miedo. Solo quiero hablar contigo». La niña no respondió. Continuó mirándolo, lista para salir corriendo en cualquier momento. Fernando tragó saliva e intentó de nuevo, esta vez con la voz más calmada. «Esa cartera que llevas, ¿dónde la encontraste?» La niña inclinó la cabeza ligeramente, pero continuó en silencio. «Mira, no voy a hacerte daño. No voy a llamar a la policía. No voy a hacer nada. Solo necesito saber dónde encontraste esa cartera. Por favor». La niña finalmente habló. Su voz era fina, pero firme. «La encontré en la calle. Ahora es mía». Fernando sintió una mezcla de alivio y desesperación. Era esa. Tenía que ser. «¿Sabes lo que hay dentro de esa cartera?» La niña se encogió de hombros. «Papeles. Un montón de papeles con letra pequeña». Fernando se agachó poniéndose a su altura. Intentó parecer lo menos amenazante posible. «Esos papeles son muy importantes para mí. Muchísimo. Perdí esa cartera hace unos días y la estaba buscando desesperadamente. ¿Podrías devolvérmela? Por favor». La niña lo estudió durante un largo momento. Entonces apretó aún más la cartera contra su pecho. «¿Y qué gano yo con eso?» Fernando se sorprendió con la pregunta. Aquella niña,
tan pequeña y aparentemente vulnerable, tenía una capacidad de negociación que no esperaba. «Puedo darte dinero. ¿Cuánto quieres?» La niña negó con la cabeza. «El dinero, no sé usarlo bien. Siempre alguien me lo quita o lo pierdo. Quiero otra cosa». «¿El qué?» «Comida. Y un sitio para dormir hoy. Sin policía, sin albergues, sin nadie que me pregunte mi nombre o me lleve a algún sitio. Solo tú, yo, comida y un lugar caliente». Fernando sintió que algo se le oprimía en el pecho. Miró a aquella niña con más atención. La ropa estaba más que sucia, estaba hecha jirones. Los pies descalzos tenían callos y pequeñas heridas. El rostro, a pesar de la suciedad, mostraba signos de delgadez. No estaba solo pidiendo comida, estaba negociando su supervivencia. «De acuerdo», asintió Fernando sintiendo un nudo en la garganta. «Comida y un sitio para dormir. Me devuelves la cartera y yo te cuido hoy. Te lo prometo». La niña lo miró fijamente durante unos segundos más, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente asintió con la cabeza. Primero la comida, después la cartera. Fernando aceptó. Le tendió la mano, y la niña, después de dudar, la aceptó. Su mano era pequeña, áspera, fría. Fernando sintió una oleada de emociones que no sabía nombrar: tristeza, compasión, urgencia, pero también algo más, una conexión extraña, como si aquel encuentro no fuera solo por la cartera. Caminaron juntos por la Gran Vía. Fernando notó las miradas curiosas de la gente. Un hombre con un traje impecable acompañado de una niña de la calle descalza no era una escena común, pero no le importó. Tenía cosas más importantes en las que pensar. Llegaron a una panadería grande, una de esas que sirven desayunos completos. Fernando abrió la puerta e hizo una seña para que la niña entrara. Ella dudó en el umbral, mirando hacia adentro con una expresión que mezclaba deseo y miedo. «Puedes entrar. Nadie te va a echar. Estoy aquí». La niña entró despacio, todavía abrazada a la cartera. El contraste entre ella y el ambiente limpio y organizado de la panadería era chocante. Algunos clientes la observaron con desaprobación, pero Fernando los ignoró. Condujo a la niña hasta una mesa en el fondo y le pidió que se sentara. «Puedes pedir lo que quieras, literalmente todo lo que quieras comer». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Miró el mostrador lleno de panes, bollos, dulces, salados. Entonces, por primera vez desde que Fernando la vio, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. «¿Todo de verdad? Todo de verdad». Fernando llamó a la camarera e hizo un pedido generoso: tostadas con tomate y aceite, un croissant, un trozo de bizcocho, zumo de naranja, chocolate caliente, un sándwich mixto, fruta. La camarera lo anotó todo con expresión de sorpresa, pero no hizo preguntas. Cuando la comida empezó a llegar, la niña dejó la cartera al lado de la silla y comenzó a comer con una voracidad que le partió el corazón a Fernando. No solo tenía hambre, estaba famélica. Probablemente no había comido una comida decente en días, quizás semanas. Fernando observó, en silencio, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado estaba desesperado por la cartera, por los documentos que podrían salvar su empresa. Por otro, no podía dejar de pensar en aquella niña. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Cómo había acabado en la calle? ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo así? Después de devorar casi todo lo que había en la mesa, la niña finalmente bajó el ritmo. Se limpió la boca con el dorso de la mano y miró a Fernando. «¿Cómo te llamas?» «Fernando». La niña asintió como si estuviera grabando esa información. «¿Y tú?», preguntó Fernando. «Isabel». «Isabel». «Es un nombre bonito». Ella se encogió de hombros, pero había un ligero rubor en sus mejillas sucias. «Isabel, ¿puedo hacerte algunas preguntas?» «Depende de las preguntas». Fernando sonrió levemente. Aquella niña era impresionante. «¿Dónde vives?» Isabel dudó. Luego, con una voz más baja, respondió: «En varios sitios. Hay un puente en Malasaña que está bien cuando llueve, y unos soportales cerca de la Plaza de España.
Depende del día. Fernando sintió que el pecho se le oprimía de nuevo. ¿Y tu familia, tus padres? La expresión de Isabel se ensombreció. Desvió la mirada, fijando los ojos en la mesa. Mi madre se fue hace 2 años. A mi padre nunca lo conocí. No me queda nadie. Fernando no supo qué decir. Se quedaron en silencio por un momento, solo el ruido de la panadería llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Isabel volvió a mirarlo. ¿Y tú? ¿Por qué son tan importantes esos papeles? Fernando respiró hondo. Decidió ser honesto con ella. Tengo una empresa, una constructora, y un hombre muy malo está intentando destruir todo lo que he construido. Ha inventado mentiras sobre mí y ha falsificado documentos. La única forma de probar que digo la verdad es con los papeles que están en esa cartera. Sin ellos lo perderé todo. Mi empresa, mi reputación, mi trabajo de 15 años. Todo. Isabel lo observó con aquellos ojos profundos y sabios para su edad. ¿Fue ese hombre malo el que te robó la cartera? Fernando negó con la cabeza. No lo sé, pudo ser, o quizás simplemente la perdí en un descuido. No consigo recordar exactamente qué pasó. Estaba muy estresado, muy preocupado. Solo sé que un día estaba conmigo y al día siguiente había desaparecido. ¿Y cuando te la devuelva volverás a ese edificio alto y salvarás tu empresa? Fernando asintió. Sí, lo intentaré. Isabel se quedó pensativa por un momento. Luego se inclinó y cogió la cartera que estaba al lado de la silla. La colocó sobre la mesa, entre los dos. La encontré hace 3 días. Estaba tirada debajo de una papelera cerca del Parque del Retiro. Estaba lloviendo y la cartera estaba mojada. La abrí para ver si había algo útil dentro, pero solo tenía esos papeles. Pensé en tirarlos, pero la cartera es bonita y resistente. Pensé que podría usarla para guardar mis cosas. Fernando extendió la mano lentamente hacia la cartera, pero Isabel la retiró. ¿La promesa sigue en pie? ¿Comida y un sitio para dormir? Sigue en pie. Te lo prometo, Isabel. Ella lo estudió una vez más, con esa mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Finalmente, empujó la cartera hacia él. Toma. Espero que tus papeles salven tu empresa. Fernando cogió la cartera con manos temblorosas, abrió la cremallera despacio, casi con miedo de lo que podría encontrar, y allí estaban, todos los documentos, el contrato original, las firmas, los sellos de la notaría. Todo intacto a pesar de estar ligeramente arrugado por la lluvia. Un suspiro de alivio se escapó de sus labios. Están todos aquí. Isabel, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer por mí. Isabel se encogió de hombros, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. ¿Ahora me vas a llevar a un sitio para dormir? Sí, pero primero necesito subir a la oficina y mostrarle estos documentos a mi abogada. Después me ocupo de ti. ¿Puedes venir conmigo? Isabel dudó. Fernando percibió el miedo en sus ojos. Te prometo que todo irá bien. Te quedarás en una sala cómoda, con sofá, aire acondicionado, hasta tiene televisión. Nadie te molestará. Y después, de mi reunión resolvemos el resto, ¿de acuerdo? Isabel pensó por un momento y luego asintió. De acuerdo. Salieron de la panadería y volvieron al edificio. Esta vez, la niña ya no estaba sola en la acera. Estaba al lado de Fernando y algo en aquello parecía correcto, como si así debieran ser las cosas. En el ascensor, Isabel quedó fascinada con los botones iluminados y con la sensación de subir. Fernando se dio cuenta de que probablemente era la primera vez que entraba en un edificio tan alto. Cuando las puertas se abrieron en el 25º piso, abrió los ojos de par en par ante la vista de la ciudad a través de las ventanas de la oficina. Es tan alto. Se ve todo desde aquí arriba. Fernando sonrió. Es verdad. A veces me quedo horas solo observando la ciudad. La llevó hasta una sala de espera reservada, con un sofá cómodo, una televisión e incluso una pequeña nevera con agua y zumos. Puedes quedarte aquí. Ahí tienes el mando de la tele. Si me necesitas, solo tienes que pedirle a la chica de recepción que me llame. Estaré en la sala de al lado, ¿de acuerdo, Isabel? Se sentó en el sofá
y se hundió en su suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se relajó por completo. De acuerdo. Fernando salió de la sala y fue directo a la sala de reuniones, donde Elena y el equipo de abogados aún trabajaban febrilmente. Cuando entró sosteniendo la cartera, todos dejaron lo que estaban haciendo. Elena se levantó rápidamente. «Fernando, ¿dónde estabas? La reunión empieza en 2 horas y necesitamos terminar de prepararnos». Fernando colocó la cartera sobre la mesa con una sonrisa que no había aparecido en su rostro en días. «Ya no necesitamos prepararnos. Basándonos en copias, he encontrado el original». El silencio que siguió fue absoluto. Elena se acercó lentamente, como si no creyera lo que estaba viendo. Cogió la cartera, la abrió y comenzó a examinar los documentos. Su expresión pasó de la incredulidad al alivio y finalmente a la euforia. «Fernando, ¿esto es real? ¿Son los originales?» «Lo son. Todos». «¿Pero cómo? ¿Dónde los encontraste?» Fernando miró en dirección a la sala donde Isabel estaba descansando. «Digamos que tuve una ayuda inesperada. Las siguientes 2 horas fueron un caos. Elena y el equipo revisaron cada documento, prepararon la presentación, organizaron los argumentos jurídicos. Fernando se dio una ducha en el baño privado de la oficina, se cambió de camisa e intentó calmar los nervios que aún le crispaban. Cuando finalmente llegó la hora de la reunión, la sala de conferencias estaba llena. Los inversores, serios e impasibles, los miembros del consejo con expresiones preocupadas, y Mauricio Vargas, sentado en una posición estratégica, con una sonrisa de confianza en los labios. Fernando entró en la sala llevando la cartera de cuero marrón. Mauricio lo vio y algo cambió en su expresión. Una sombra de duda cruzó su rostro. La reunión comenzó. Mauricio presentó sus acusaciones con toda la teatralidad que pudo reunir. Habló de desvíos, irregularidades, documentos falsificados. Mostró sus pruebas, sus copias adulteradas, sus argumentos bien construidos. Entonces fue el turno de Fernando. Colocó la cartera sobre la mesa y, con movimientos calmados y deliberados, abrió la cremallera, sacó el contrato original y lo puso en el centro de la mesa, para que todos pudieran verlo. El silencio fue inmediato. El rostro de Mauricio palideció. Elena tomó el relevo a partir de ahí, explicando cada punto del contrato, mostrando las firmas autenticadas, los sellos de la notaría que probaban la autenticidad de los documentos. Comparó con las copias adulteradas que Mauricio había presentado, señalando las diferencias, las manipulaciones, toda la farsa. Cuando terminó, ya no había dudas. Fernando era inocente, y Mauricio Vargas quedaba expuesto como el mentiroso y manipulador que siempre fue. Los inversores se miraron entre sí. El presidente del consejo se levantó y le tendió la mano a Fernando. «Señor Alcázar, le pedimos disculpas por esta situación. Está claro que ha sido víctima de un intento de sabotaje. Alcázar Construcciones continuará teniendo nuestro total apoyo». Fernando le estrechó la mano, sintiendo que un peso inmenso se le quitaba de los hombros. Mauricio intentó defenderse, pero sus palabras sonaron vacías. Salió de la sala de conferencias sin mirar atrás, derrotado y humillado. Cuando todos finalmente se fueron y la oficina quedó vacía de nuevo, Fernando volvió a la sala donde estaba Isabel. Se había quedado dormida en el sofá, acurrucada, abrazando un cojín. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable. Fernando se quedó parado en la puerta, observándola. Aquella niña lo había salvado todo. Su empresa, su reputación, su vida. Pero más que eso, le había mostrado algo que él había olvidado a lo largo de los años. De trabajo obsesivo y búsqueda de éxito. Le había mostrado lo que realmente importaba. Se acercó despacio y le tocó suavemente el hombro. Isabel se despertó sobresaltada, con los ojos abiertos de miedo, pero cuando vio a Fernando, se relajó. «¿Ya ha terminado?» «Ya, y ha salido todo bien, gracias a ti». Isabel se frotó los ojos y bostezó. «¿Entonces ahora me vas a llevar a dormir de verdad? ¿En una cama?» Fernando sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez en semanas. «Sí,
Y no solo hoy. Cuidaré de ti todo el tiempo que sea necesario. Me has salvado la vida, Isabel, y eso no lo olvido. Isabel lo miró con aquellos ojos profundos, demasiado sabios para su edad, y por primera vez desde que su madre se fue, sintió algo que pensó que nunca más sentiría. Seguridad, esperanza, la posibilidad de un futuro diferente. Salieron juntos de la oficina, Fernando e Isabel, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid. Dos extraños que se encontraron por casualidad en un momento de desesperación. Dos destinos que se cruzaron en la acera de la Gran Vía y que, sin saberlo aún, estaban a punto de cambiar para siempre. Fernando llevó a Isabel a un hotel cercano a la Gran Vía. Nada muy ostentoso, pero cómodo, limpio, seguro. Pidió una habitación con 2 camas, le explicó a la recepcionista que la niña era su sobrina y que necesitaban un lugar para pasar la noche. La recepcionista miró a Isabel con una expresión un tanto desconfiada, pero Fernando pagó en efectivo y no hubo más preguntas. En la habitación, Isabel se quedó parada en medio del cuarto, observando todo con una mezcla de fascinación y desconfianza. El aire acondicionado frío, las camas hechas con sábanas blancas impecables, la televisión de pantalla plana, el baño con mampara de cristal. Todo aquello era tan lejano a la realidad que conocía que parecía irreal, como si hubiera entrado en un mundo paralelo. Fernando notó su vacilación y habló con suavidad. «Puedes relajarte. Esta habitación es tuya por el tiempo que necesites. Aquella cama de allí es toda tuya». Isabel dio unos pasos cautelosos hacia la cama. Tocó el colchón con la mano, probando su suavidad. Entonces, sin previo aviso, se lanzó sobre él boca abajo y se hundió en el confort. Un profundo suspiro se escapó de sus labios. «Es tan blandito. Parece una nube». Fernando sonrió, pero le dolía el corazón. ¿Cuántas noches había pasado aquella niña durmiendo en aceras duras, en soportales helados, en puentes ruidosos? ¿Cuántas veces se había despertado con frío, con hambre, con miedo? «Isabel, necesitas darte una ducha. Voy a pedir que el hotel te traiga algo de ropa limpia. ¿De acuerdo?» Isabel rodó en la cama y se quedó boca arriba mirando al techo. «Hace mucho que no me doy una ducha caliente. En los albergues siempre hay cola y el agua está helada. A veces ni siquiera consigo entrar». Fernando sintió una vez más esa opresión en el pecho que venía sintiendo desde que la encontró en la acera. «Aquí la ducha es caliente y solo para ti. Nadie te meterá prisa. Puedes estar todo el tiempo que quieras». Isabel se levantó de la cama y miró hacia el baño con curiosidad. Fernando la acompañó hasta allí, le mostró cómo funcionaba la ducha, dónde estaban las toallas limpias, los jabones, los champús. Todo aquello era tan cotidiano para él, pero para ella era como estar en otro planeta. Mientras Isabel se duchaba, Fernando llamó a recepción y pidió que le consiguieran ropa infantil. Un pantalón de chándal, una camiseta, un par de zapatillas, calcetines, ropa interior. También pidió comida, mucha más comida de la que 2 personas normalmente comerían, porque tenía la impresión de que Isabel todavía tenía hambre, a pesar del generoso desayuno que habían compartido horas antes. Cuando Isabel finalmente salió del baño, envuelta en un albornoz blanco muy grande para ella, con el pelo todavía goteando agua, parecía otra persona. Sin la capa de suciedad que cubría su rostro, Fernando pudo ver sus facciones con claridad por primera vez. Tenía ojos grandes y expresivos, pestañas largas, una nariz pequeña y delicada. Era una niña bonita, con rasgos que recordaban a alguien. ¿Pero a quién? Fernando no conseguía identificarlo. La ropa llegó junto con la comida. Isabel eligió una camiseta rosa y un pantalón de chándal gris. Se vistió en el baño y volvió a la habitación, pareciendo increíblemente más joven y vulnerable que antes. Sin la armadura de la suciedad y la ropa rota, era solo una niña que había sido forzada a crecer demasiado rápido. Comieron juntos, sentados en la pequeña mesa de la habitación. Isabel devoró una vez más, pero esta vez con un poco más de calma. Entre un bocado y otro, empezó a hablar. Pequeñas cosas al principio.
sobre cómo era dormir en la calle, sobre los peligros que enfrentaba, sobre la gente que la ayudaba y la que le hacía daño. Fernando escuchaba en silencio, intentando no demostrar el horror que sentía. Aquella niña había vivido más en sus pocos años de vida de lo que muchos adultos vivirían en décadas. Había visto cosas que ninguna niña debería ver. Había enfrentado situaciones que ningún ser humano debería enfrentar. «¿Tu madre cómo era?», preguntó Fernando en un momento de pausa. Isabel se quedó en silencio por un momento, mirando el plato. Luego, con la voz más baja, comenzó a hablar. Era guapa, trabajaba mucho, limpiaba casas, oficinas, cualquier cosa que saliera, pero nunca tenía suficiente dinero. Vivíamos en una habitación pequeña en una pensión en Malasaña. Era estrecho, pero era nuestro. Siempre me decía que algún día tendríamos una casa de verdad, con jardín y todo. Lo prometía. La voz de Isabel comenzó a temblar, pero continuó. Entonces se puso enferma. Empezó a toser mucho, a adelgazar. Intentó seguir trabajando, pero llegó un punto en que ya no podía. Perdió el trabajo. Perdimos la habitación. Fuimos a un albergue, pero no mejoró. Se ponía cada vez peor. Un día tuvo que ir al hospital y yo me quedé sola en el albergue. Y entonces se fue. Y me quedé sola de verdad. Fernando extendió la mano sobre la mesa y tocó suavemente la mano de Isabel. Ella no se apartó. Sus ojos brillaban con lágrimas que intentaba contener. «Has sido muy fuerte, Isabel. Más fuerte de lo que ninguna niña debería necesitar ser». Isabel se secó los ojos con el dorso de la mano. «No tuve elección. Cuando estás solo o te haces fuerte o no sobrevives». Fernando sintió que algo cambiaba dentro de él en ese momento. Una decisión comenzó a formarse en su mente, todavía nebulosa, pero cada vez más clara. No podía simplemente dejar que aquella niña volviera a las calles, no después de todo lo que ella había hecho por él, no después de escuchar su historia, no después de mirar a sus ojos y ver tanto dolor, pero también tanta fuerza y esperanza. «Isabel, te hice una promesa hoy, comida y un sitio para dormir, pero quiero hacer algo más, mucho más». Isabel lo miró con curiosidad y un poco de cautela. ¿Qué? Fernando respiró hondo. Aún no había pensado completamente en todas las implicaciones, pero sabía que era lo correcto. «Quiero que te quedes conmigo, no solo hoy, sino todo el tiempo que necesites. Tengo un piso grande, con habitaciones vacías. Tengo medios para darte comida, ropa, educación, todo lo que necesites. No tienes que volver a las calles. Nunca más». Isabel se quedó en silencio, procesando sus palabras. Entonces, con la voz llena de la desconfianza acumulada de años en la calle, preguntó: «¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Nadie hace nada gratis. ¿Qué quieres a cambio?». La pregunta era dura, pero Fernando la entendió. Isabel había aprendido de la peor manera posible que el mundo no era un lugar generoso, que la gente siempre quería algo a cambio. «No quiero nada a cambio, Isabel. Ya me has dado más de lo que puedo devolverte. Has salvado mi empresa, mi vida, pero no es por eso que te hago esta oferta. Es porque te miro y veo a alguien que merece una oportunidad. Alguien que ha sido tratado injustamente por la vida y que merece mucho más de lo que ha tenido hasta ahora, y porque egoístamente quizás siento que necesito hacer esto. Siento que nuestro encuentro no fue casualidad. Siento que tengo una responsabilidad contigo». Isabel continuó mirándolo, con esos ojos profundos intentando descifrar si estaba diciendo la verdad. «¿Y si acepto? ¿Seré como una empleada? ¿Tendré que limpiar, cocinar, hacer cosas para ti?». Fernando negó con la cabeza con vehemencia. «No, absolutamente no. Serás una niña. Estudiarás, jugarás, tendrás amigos, tendrás una vida normal, sin más obligaciones que ser tú misma y dejar que yo te cuide». Isabel bajó la mirada hacia el plato. Fernando podía ver la batalla interna que se libraba dentro de ella. Miedo a confiar, deseo de creer, esperanza luchando contra el cinismo que la vida en la calle le había enseñado. Finalmente, volvió a mirarlo. «¿Puedo pensarlo hasta mañana?».
Fernando sonrió suavemente. Puedes pensar todo el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que independientemente de tu decisión, me aseguraré de que tengas un lugar seguro donde quedarte. Si no quieres quedarte conmigo, encontraré una buena familia que quiera adoptarte. Me aseguraré de que nunca más tengas que dormir en la calle, eso te lo prometo. Isabel asintió lentamente. Entonces, sin que Fernando lo esperara, se levantó de la silla, rodeó la mesa y lo abrazó. Un abrazo rápido, casi tímido, pero lleno de significado. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de nuevo, pero esta vez no era solo tristeza. También era gratitud. Aquella noche, Fernando durmió en la otra cama de la habitación. Se quedó despierto durante horas, escuchando la suave respiración de Isabel, pensando en todos los cambios que su vida estaba a punto de sufrir. Tenía 43 años, nunca se había casado, nunca había pensado seriamente en tener hijos. Su vida era la empresa. Pero ahora de repente sentía que había encontrado un propósito mayor. Algo que iba más allá de los negocios, de los contratos, de los edificios construidos. Cuando finalmente consiguió dormir, soñó con una casa llena de vida, con voces de niños, con risas y juegos. Soñó con un futuro que, hasta ayer, jamás había imaginado para sí mismo. A la mañana siguiente, Isabel se despertó antes que él. Cuando Fernando abrió los ojos, ella estaba sentada en la cama, mirando por la ventana a la ciudad allá abajo. Se sentó y esperó. Sabía que estaba tomando una decisión. Después de unos minutos, Isabel se giró hacia él. Acepto, pero con una condición. Fernando sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué condición? Si me vas a ayudar, quiero que ayudemos a otros niños también. Hay mucha gente como yo en las calles. Muchos niños solos, con hambre, con miedo. Si yo voy a tener esta suerte, quiero que otros también la tengan. Fernando sintió que le escocían los ojos. Aquella niña, que tenía todo el derecho a ser egoísta después de todo lo que había pasado, estaba pensando en los demás. Estaba pensando en usar su propia suerte para crear suerte para otros. Es una condición que acepto con mucho orgullo, Isabel. Ayudaremos a cuantos niños podamos. Juntos. Isabel sonrió. Una sonrisa verdadera, que iluminó todo su rostro. Y Fernando supo, en ese momento, que su vida nunca más sería la misma, y que estaba perfectamente de acuerdo con ello. Los días siguientes fueron un torbellino. Fernando contactó a asistentes sociales, abogados especializados en adopción, psicólogos infantiles, explicó la situación, su deseo de adoptar a Isabel, las circunstancias del encuentro. Había mucho protocolo, mucha burocracia, muchas evaluaciones que hacer. Pero Fernando estaba decidido. Usó todos sus recursos, todos sus contactos, para acelerar el proceso sin violar ninguna ley o procedimiento importante. Mientras tanto, llevó a Isabel a vivir a su apartamento. Era un lugar espacioso en el barrio de Salamanca, con 3 habitaciones, un salón amplio con vistas a la ciudad, una cocina moderna que Fernando rara vez usaba porque siempre comía fuera. El apartamento siempre había sido solo un lugar para dormir entre un día de trabajo y otro. Pero con Isabel allí, de repente cobró vida. Eligieron juntos cuál sería su habitación. La más grande de las habitaciones de invitados, con una ventana que daba a un árbol lleno de pájaros. Fernando contrató a una decoradora y dejó que Isabel eligiera los colores, los muebles, los detalles. Ella eligió tonos de azul y verde, colores que recordaban al cielo y la naturaleza. Quería un espacio tranquilo, explicó, un lugar donde pudiera respirar. La decoradora trabajó rápido. En una semana, la habitación estaba lista. Cama nueva, armario, escritorio, estantería llena de libros, alfombra suave, cortinas ligeras. Cuando Isabel vio el resultado final, se quedó en silencio durante un largo momento, solo observando. Luego, con la voz entrecortada, dijo: «Nunca he tenido una habitación solo para mí, ni cuando vivía con mi madre. Siempre compartíamos espacio con otras personas». Fernando le puso la mano en el hombro. «Ahora la tienes, y siempre será tuya».
La integración de Isabel en la vida de Fernando fue sorprendentemente natural. Era una niña lista, observadora, que aprendía rápido. Fernando contrató a una pedagoga para evaluar su nivel educativo y preparar un plan de enseñanza personalizado. Descubrió que, a pesar de haber perdido años de escuela formal, Isabel sabía leer y escribir razonablemente bien. Su madre le había enseñado lo básico antes de enfermar, pero había muchas lagunas, muchos conceptos que nunca había aprendido. La pedagoga, doña Silvia, una señora amable de pelo canoso y gafas redondas, se enamoró de Isabel desde el primer encuentro. Empezó a ir al apartamento 3 veces por semana, trayendo libros, ejercicios, juegos educativos. Isabel lo absorbía todo con una sed de conocimiento que impresionaba. Hacía preguntas constantes. Quería entender no solo el qué, sino también el porqué de las cosas. Fernando, entre reuniones de trabajo y compromisos empresariales, empezó a llegar a casa más temprano, algo que nunca había hecho antes. Quería cenar con Isabel, escuchar sobre su día, ayudarla con los deberes cuando lo necesitaba. Descubrió que le gustaban aquellas conversaciones en la mesa, aquellos momentos simples de convivencia. Una noche, mientras fregaban los platos juntos, Isabel preguntó algo que lo pilló por sorpresa. «Fernando, ¿puedo llamarte papá?» Fernando dejó lo que estaba haciendo. Se giró hacia ella, que lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo al rechazo. Se agachó para ponerse a su altura y le cogió las manos. «Isabel, sería el mayor honor de mi vida si me llamaras papá, pero solo hazlo si es lo que realmente quieres, sin presión, a tu tiempo». Isabel pensó por un momento. Luego, con una pequeña sonrisa en los labios, dijo: «Papá, creo que me gusta cómo suena». Fernando la abrazó sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro por primera vez en décadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que no le cabía dentro. «A mí también me gusta, hija. A mí también me gusta». El proceso de adopción avanzaba lentamente, pero avanzaba. La asistente social asignada al caso, la doctora Marcia, visitaba el apartamento regularmente, observaba la interacción entre Fernando e Isabel, hacía informes detallados. Era una mujer rigurosa, con décadas de experiencia, pero ni siquiera ella podía ocultar la sonrisa cuando veía cómo se habían conectado aquellos dos. Isabel comenzó a hacer terapia con una psicóloga infantil especializada en traumas. Las sesiones fueron difíciles al principio. Isabel no estaba acostumbrada a hablar de sus sentimientos, de sus experiencias en la calle, de la pérdida de su madre. Pero poco a poco, con la paciencia y la habilidad de la psicóloga, empezó a abrirse. Empezó a procesar el dolor, el miedo, la soledad que había cargado durante tanto tiempo. Fernando también hacía terapia, siguiendo la sugerencia de la asistente social. Necesitaba entender su nuevo papel, lidiar con las responsabilidades y los desafíos de ser padre. Descubrió miedos que no sabía que tenía. Miedo de no ser lo suficientemente bueno. Miedo de no saber cómo educar. Miedo de fallarle a Isabel de la misma manera que la vida le había fallado a ella hasta entonces. Pero su terapeuta le ayudaba a ver que no necesitaba ser perfecto. Solo necesitaba estar presente, ser honesto, ofrecer amor y seguridad. El resto vendría con el tiempo. 2 meses después del encuentro en la acera de la Gran Vía, Fernando e Isabel estaban más unidos que nunca. Tenían sus rutinas, sus rituales, desayuno juntos siempre que era posible, con Fernando contando historias divertidas del trabajo y Isabel hablando de lo que estaba aprendiendo con doña Silvia. Cenas a la luz de las velas los fines de semana, una tradición que a Isabel le encantaba porque hacía que todo pareciera especial. Lectura antes de dormir, con Fernando sentado al borde de su cama, leyendo capítulos de libros infantiles que él mismo nunca había leído de niño. Isabel estaba visiblemente más sana. Había ganado peso, sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillaban con vida. El pelo, antes enredado y sin vida, ahora estaba limpio, cortado y brillante. Llevaba ropa de colores que ella misma elegía, zapatillas cómodas
Incluso había empezado a usar algunos accesorios que Fernando le compraba cada vez que veía algo bonito en algún escaparate. Pero más que la transformación física, era la transformación interna la que más impresionaba. Isabel estaba más ligera, más suelta, sonreía con más frecuencia, hacía bromas, cantaba mientras se duchaba, saltaba por la casa cuando estaba emocionada. Estaba, finalmente, teniendo la oportunidad de ser una niña. Fernando también había cambiado. Estaba más tranquilo, más presente. Aprendió a delegar más responsabilidades en el trabajo para poder pasar más tiempo en casa. Descubrió alegrías simples a las que nunca había dado valor, como escuchar a Isabel recitar un poema que había aprendido, como verla dibujar con lápices de colores esparcidos por la mesa del salón, como sentir su abrazo cuando él llegaba del trabajo. Pero no todo era perfecto. Isabel todavía tenía pesadillas frecuentes. Se despertaba en mitad de la noche, sudando, llorando, llamando a su madre. Fernando corría a su habitación, encendía la luz, se sentaba al borde de la cama y la abrazaba hasta que se calmaba. Le hablaba con voz suave, recordándole que estaba a salvo, que él estaba allí, que nunca más estaría sola. También había momentos en que Isabel se cerraba en sí misma. Se quedaba callada, distante, perdida en pensamientos que no compartía. Fernando aprendió a respetar esos momentos, a darle espacio cuando lo necesitaba, pero siempre dejando claro que él estaba disponible cuando ella quisiera hablar. Una tarde, volviendo de una consulta con la psicóloga, Isabel preguntó si podían pasar por el Parque del Retiro. A Fernando le extrañó la petición, pero aceptó. Aparcaron cerca y caminaron hasta el parque. Isabel lo guió por un camino específico hasta llegar cerca de una papelera. «Fue aquí donde encontré tu cartera», dijo señalando el lugar. Estaba ahí, debajo, mojada por la lluvia. Recuerdo haber pensado que era un desperdicio tirar una cartera tan bonita. Fernando miró el lugar, pensando en cómo un momento tan pequeño, tan aparentemente insignificante, había cambiado por completo sus vidas. Si no hubieras cogido esa cartera, si no la hubieras guardado, si no hubieras aparecido en esa acera ese día específico, nada de esto habría pasado. Isabel asintió. Pienso en eso a veces, si fue suerte, destino o solo coincidencia. Pero creo que no importa mucho. Lo que importa es que pasó. Y que ahora estamos aquí. Fernando sonrió y le pasó el brazo por los hombros. Es verdad, y estoy agradecido todos los días por estar aquí. Se quedaron allí unos minutos más, en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Luego volvieron al coche y se dirigieron a casa. Aquella noche, mientras cenaban, Isabel volvió a sacar el tema de la condición que había puesto para aceptar la adopción. Ayudar a otros niños. Papá, ¿recuerdas que dije que quería ayudar a otros niños como yo? Fernando asintió. Lo recuerdo, y no lo he olvidado. He pensado mucho en ello. Isabel se animó. ¿Y qué has pensado? Fernando respiró hondo. Realmente, había pensado mucho en aquello. Había hablado con abogados, con asistentes sociales, con expertos en causas sociales. Tenía una idea, pero quería estar seguro de que Isabel estaba de acuerdo. He pensado en crear una fundación, una organización que trabaje específicamente con niños en situación de calle, que ofrezca refugio temporal, comida, educación, apoyo psicológico y que trabaje para reconectar a esos niños con familias o encontrar familias adoptivas para ellos. He pensado en invertir una parte significativa de los beneficios de Alcázar Construcciones en esa fundación. Los ojos de Isabel brillaron. ¿En serio? ¿Harías eso? Fernando sonrió. Lo haría, pero solo si tú estás de acuerdo. Porque quiero que seas parte activa de esto. Quiero que ayudes a decidir cómo funcionará la fundación, qué tipo de programas ofreceremos. Tú has vivido esa realidad. Tú sabes lo que funciona y lo que no. Tu voz es la más importante en este proyecto. Isabel se quedó en silencio por un momento, procesando. Luego, con una determinación que Fernando ya conocía bien, dijo: «Acepto. Hagámoslo.
Saquemos a otros niños de las calles. Démosles la misma oportunidad que tú me diste a mí. Fernando extendió la mano sobre la mesa. Entonces, ¿somos socios? En esto, Isabel le estrechó la mano con firmeza. Somos socios. Y así, mientras el proceso de adopción seguía su curso legal, Fernando e Isabel comenzaron a planear algo mucho más grande, algo que iba más allá de ellos dos, algo que podría cambiar la vida de cientos, quizás miles de niños. Una fundación nacida del encuentro improbable entre un empresario desesperado y una niña de la calle con una cartera de cuero marrón. Una fundación que demostraría que, a veces, los encuentros más improbables son los que tienen el mayor potencial de transformar el mundo. Pasaron 3 meses desde aquel día en la Gran Vía. La vida de Fernando e Isabel se había estabilizado en una rutina cómoda y amorosa. El proceso de adopción estaba en su fase final, con previsión de concluirse en unas pocas semanas más. La fundación que planeaban crear ya tenía nombre, Fundación Esperanza en la Acera, y estaba en una fase avanzada de estructuración legal y administrativa. Fernando había contratado a un equipo especializado para llevar a cabo el proyecto: asistentes sociales, psicólogos, educadores, administradores. Habían alquilado un edificio en la zona centro de Madrid, un espacio amplio que estaba siendo reformado para albergar temporalmente a niños en situación de calle. Habría dormitorios, comedor, aulas, espacios de recreo, consultorios para atención psicológica, todo pensado para ofrecer dignidad y esperanza. Isabel estaba radiante. Participaba en todas las reuniones de planificación que su edad le permitía, daba opiniones, sugería ideas basadas en su propia experiencia. Los profesionales del equipo quedaban impresionados con su madurez y sensibilidad. Sabía exactamente lo que los niños en la calle necesitaban porque ella misma lo había necesitado. Doña Silvia continuaba yendo regularmente para las clases. Isabel estaba progresando rápidamente y ya se hablaba de matricularla en una escuela normal el próximo semestre. Estaba ansiosa y al mismo tiempo nerviosa con la idea. Nunca había asistido a una escuela de verdad, nunca había tenido amigos de su edad, nunca había participado en actividades en grupo. Pero Fernando la tranquilizaba, diciéndole que estaba más que preparada y que estaría a su lado en cada paso. Todo parecía ir perfectamente, hasta que Mauricio Vargas volvió a aparecer. Fernando estaba en su oficina, revisando los proyectos arquitectónicos del nuevo edificio residencial que Alcázar Construcciones estaba construyendo en La Moraleja, cuando su secretaria anunció una visita inesperada. Mauricio Vargas estaba en la recepción, pidiendo hablar con él. Fernando sintió un nudo en el estómago. Desde la desastrosa reunión meses atrás, Mauricio prácticamente había desaparecido. Corrían rumores de que estaba teniendo problemas financieros, que sus propios negocios no iban bien. Fernando no había pensado mucho en eso, demasiado ocupado con su nueva vida y sus nuevos proyectos. Pero ahora, con Mauricio allí, un mal presentimiento se apoderó de él. «Que pase», dijo Fernando, manteniendo la voz firme. Mauricio entró en la sala con esa sonrisa prepotente que Fernando conocía también. Estaba bien vestido, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una dureza, una determinación, que no estaba allí antes. «Fernando, qué placer verte. Ha pasado tiempo». Fernando no se levantó, solo hizo un gesto hacia la silla frente a su escritorio. «Mauricio, ¿qué te trae por aquí?» Mauricio se sentó, cruzó las piernas con una confianza exagerada. «He venido a hablar de tu nueva vida. He oído que has adoptado a una niña de la calle, ¿no? ¡Qué historia tan conmovedora!». El tono de voz era sarcástico, burlón. Fernando sintió que la ira comenzaba a bullir, pero se controló. «Si has venido aquí para hablar de mi vida personal, estás perdiendo el tiempo. Isabel no es asunto tuyo». Mauricio sonrió más ampliamente. «Ah, pero ahí es donde te equivocas, Fernando. Isabel es mucho asunto mío, especialmente después de descubrir quién era su madre». Fernando sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿De qué estás hablando?». Mauricio abrió la cartera que llevaba y colocó algunos documentos sobre la mesa.
Fernando los cogió con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran documentos de recursos humanos, documentos antiguos de Alcázar Construcciones. Y allí, en las páginas amarillentas por el tiempo, estaba el nombre: Juliana Soto Sánchez, ex empleada, despedida hacía unos 3 años por sospecha de irregularidades financieras. Y junto a los documentos había una foto, una mujer joven, guapa, de ojos castaños profundos, los mismos ojos de Isabel. Fernando sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Juliana. La madre de Isabel había trabajado para él, había sido despedida por él, o mejor dicho, por orden suya, basada en un informe que en su momento parecía fundamentado, pero que ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que tenía muchos cabos sueltos. Mauricio observaba la reacción de Fernando con satisfacción. «Ah, ¿te acuerdas de ella? Genial. Déjame refrescarte la memoria. Juliana Soto Sánchez trabajó en el departamento financiero durante 2 años. Era una buena empleada, hasta que empezaron a desaparecer documentos, pequeñas cantidades de dinero desviadas. Nada muy grande, pero lo suficiente para levantar sospechas. Ordenaste una investigación interna y cuando encontraron algunas inconsistencias en informes que ella había hecho, la despidieron sumariamente, sin derecho a defensa, sin beneficios, sin nada. Salió de aquí humillada y destrozada. Fernando se acordaba. Vagamente, pero se acordaba. Había sido un caso que parecía simple en su momento. Evidencias circunstanciales, pero suficientes para tomar la decisión. Confió en el dictamen del departamento jurídico y firmó el despido. Nunca más pensó en el asunto. Mauricio continuó saboreando cada palabra. Lo que no sabes es que Juliana era inocente. Fue utilizada como chivo expiatorio para encubrir desvíos que otra persona estaba haciendo. Alguien más alto en la jerarquía que necesitaba un culpable. Y la pobre de Juliana estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Después de que la despidieran, se quedó sin trabajo fijo, empezó a pasar dificultades económicas y bueno, ya sabes el resto de la historia. Se puso enferma y acabó dejando a su hija sola en el mundo. Fernando sintió que las náuseas le subían por la garganta. Miró de nuevo la foto de Juliana y vio a Isabel allí. Los mismos ojos, la misma forma del rostro. El parecido era innegable. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Mauricio se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. Ahora imagina lo que va a pasar cuando esta historia se filtre. El gran empresario Fernando Alcázar, destructor de familias, que despidió injustamente a una madre soltera y la llevó a la miseria, ahora intenta limpiar su conciencia adoptando a la hija de ella. A la prensa le encantará. A tus inversores les encantará. A tus clientes les encantará. Tu reputación, que tanto has trabajado para reconstruir después de aquel episodio con los contratos, será destruida de una vez por todas. Fernando sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo tenía sentido ahora. La forma en que Isabel había aparecido justo cuando él más lo necesitaba. La cartera encontrada cerca de la oficina. Estaba todo conectado. La vida tenía una forma cruel de hacer que las cosas se cruzaran. ¿Qué quieres, Mauricio? Mauricio sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabía que tenía todas las cartas en la mano. Quiero de vuelta lo que es mío. El 20% de Alcázar Construcciones. Participación accionarial, voz en las decisiones, parte de los beneficios, todo documentado y legalizado. A cambio, esta historia nunca ve la luz del día. Los documentos desaparecen. Tú continúas tu vidita feliz con tu hija adoptiva, nadie descubre la conexión y todos seguimos adelante. ¿Y si me niego? Mauricio se levantó, guardando los documentos de nuevo en la cartera. Entonces, mañana por la mañana, los principales periódicos de la ciudad recibirán un dossier completo, con documentos, fotos, testimonios. La historia de la pobre Juliana y cómo Alcázar Construcciones destruyó su vida, y cómo su dueño ahora intenta redimirse adoptando a la niña que él mismo, indirectamente, dejó huérfana. Tienes hasta mañana a mediodía para decidir. Después de eso, no hay vuelta atrás.
Mauricio salió de la sala sin mirar atrás, dejando a Fernando solo con el peso abrumador de aquella revelación. Fernando se quedó sentado en su silla durante mucho tiempo, mirando los documentos sobre la mesa. Juliana, la madre de Isabel, una mujer a la que había despedido sin pensarlo 2 veces, confiando ciegamente en informes y evidencias que ahora se daba cuenta de que eran incompletas. Una mujer cuya vida él había, sin saberlo, ayudado a destruir. E Isabel, su hija, su niña, la niña a la que había aprendido a amar como nunca pensó que sería capaz de amar. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría que, en cierto modo, él era parcialmente responsable de la situación en la que ella se encontraba cuando se conocieron? Fernando cogió el teléfono y llamó a Elena, su abogada. Le explicó la situación, le leyó los documentos, le describió el chantaje de Mauricio. Elena escuchó todo en silencio y luego, con voz seria, dio su opinión. Fernando, legalmente, hablando, no hiciste nada malo en su momento. El despido se basó en evidencias, aunque incompletas. No hay delito, no hay proceso que se pueda abrir contra ti. Pero moralmente, éticamente y en términos de imagen pública, esto puede ser devastador. Mauricio lo sabe. Está explotando la culpa que sientes y el miedo a lo que esta revelación puede causar. ¿Y qué hago? Elena suspiró. Tienes 2 opciones. Ceder al chantaje y darle a Mauricio lo que quiere, comprando su silencio. O negarte y afrontar las consecuencias de la revelación pública. Preparar una defensa, contar tu versión de la historia, intentar controlar los daños. No son opciones fáciles, Fernando, pero la decisión tiene que ser tuya. Fernando colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, a la ciudad allá abajo. Madrid continuaba su ritmo frenético, indiferente a los dramas personales de sus habitantes. Pensó en Isabel, en casa, probablemente haciendo los deberes con doña Silvia, o dibujando, o leyendo uno de los muchos libros que habían comprado juntos. Pensó en la fundación que estaban construyendo, en los proyectos que tenían para ayudar a otros niños, en todo lo que había planeado para el futuro, y pensó en Mauricio, un hombre codicioso y sin escrúpulos, que no merecía ni un céntimo de su empresa. La decisión fue más fácil de lo que Fernando esperaba. No iba a ceder. No iba a permitir que Mauricio lo chantajeara. No iba a construir su nueva vida sobre mentiras y concesiones a gente mala. Iba a enfrentar las consecuencias, por más dolorosas que fueran. Iba a contar la verdad. A Isabel, al mundo, a quien quisiera escuchar. Aquella noche, cuando llegó a casa, Isabel notó inmediatamente que algo iba mal. Fernando estaba pálido, tenso, distante. Lo observó durante la cena, notando cómo apenas tocó la comida, cómo sus ojos parecían estar en otro lugar. «Papá, ¿qué ha pasado?» Fernando la miró, a esos ojos castaños profundos que ahora sabía que eran herencia de Juliana. Respiró hondo y decidió que ella merecía la verdad. «Isabel, necesito contarte algo importante, algo sobre tu madre». Y entonces, con la voz entrecortada, Fernando lo contó todo. Sobre que Juliana había trabajado en Alcázar Construcciones, sobre el despido, sobre cómo ahora creía que había sido acusada injustamente, sobre Mauricio y su chantaje, sobre la decisión de no ceder y enfrentar la revelación pública. Isabel escuchó todo en silencio. Su rostro no mostraba emoción, pero Fernando podía ver la tormenta que se desarrollaba detrás de esos ojos. Cuando terminó, se quedaron en silencio durante un largo momento. Finalmente, Isabel habló, con la voz baja pero firme. «Mi madre siempre decía que era inocente, que habían sido injustos con ella. Yo era pequeña, no entendía bien lo que había pasado. Solo sabía que de repente ya no tenía trabajo y todo se volvió difícil». Fernando sintió que las lágrimas comenzaban a caer. «Isabel, lo siento mucho, tanto. Si pudiera volver atrás en el tiempo, investigaría mejor, le daría la oportunidad de defenderse. Pero no puedo. Solo puedo intentar hacer lo correcto ahora. Y lo correcto es no ceder ante Mauricio. Es enfrentar esto con la cabeza alta. Pero eso significa que la historia se hará pública.
La gente hablará. Puede ser difícil para ti. Para nosotros. Isabel se levantó de la silla, rodeó la mesa y se paró frente a Fernando. Entonces, con una determinación que no encajaba con sus pocos años, dijo: «No me importa lo que la gente vaya a decir. Yo sé quién eres. Sé que no sabías quién era yo cuando me encontraste. Sé que no estás haciendo esto por culpa o para limpiar tu conciencia. Lo estás haciendo porque te importa de verdad. Y eso es todo lo que me importa a mí. Vamos a enfrentar esto juntos, como una familia». Fernando la abrazó, llorando abiertamente ahora. Aquella niña, que tenía todo el derecho a estar furiosa, a sentirse traicionada, a culparlo, estaba allí, ofreciéndole apoyo y comprensión. Él no se merecía aquello, no se la merecía a ella, pero iba a pasar el resto de su vida intentando merecerla. Al día siguiente, exactamente a mediodía, Fernando llamó a Mauricio. «Mi respuesta es no. No voy a darte nada. Haz lo que tengas que hacer». Mauricio se rió al otro lado de la línea. «Te arrepentirás de esto, Fernando. Mucho». Y colgó. 2 horas después, los primeros periodistas comenzaron a llamar. Al día siguiente, la historia estaba en todos los periódicos, sitios de noticias, programas de televisión. Empresario adopta a la hija de una ex empleada a la que despidió injustamente. Los titulares eran sensacionalistas, los artículos llenos de especulaciones y medias verdades. Fernando preparó un comunicado oficial. Admitió que Juliana había trabajado para él. Admitió que el despido había sido precipitado y probablemente injusto. Pidió disculpas públicamente, aunque ella ya no estuviera allí para escucharlas. Explicó que no sabía quién era Isabel cuando la encontró, que el amor y el cuidado que sentía por ella eran genuinos, que estaba creando la Fundación Esperanza en la Acera precisamente para intentar marcar la diferencia en la vida de otros niños. La reacción del público fue impredecible. Hubo, por supuesto, críticas duras, gente que lo acusaba de hipocresía, de intentar redimirse a costa de una niña, de usar a Isabel como herramienta de relaciones públicas, pero también hubo, sorprendentemente, un tsunami de apoyo. La gente común comenzó a compartir la historia. No como un escándalo, sino como una historia de segundas oportunidades, de cómo los errores del pasado, incluso graves, podían ser reconocidos y de alguna manera corregidos. De cómo el amor podía nacer de las circunstancias más improbables. Madres solteras que habían sido despedidas injustamente se identificaron con Juliana. Niños que habían vivido en las calles se identificaron con Isabel. Personas que creían en la redención se identificaron con Fernando. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Se crearon hashtags, una recaudación de fondos en línea para ayudar a financiar la Fundación Esperanza. En la Acera recaudó en solo una semana más de 200.000 euros. Empresarios ofrecieron colaboraciones. Voluntarios se inscribieron a montones. La historia que Mauricio pensó que destruiría a Fernando acabó haciendo exactamente lo contrario. Lo transformó en un símbolo de segundas oportunidades, de redención, de amor que trasciende las circunstancias. E Isabel, con su sabiduría y madurez impresionantes, dio entrevistas donde habló de su madre, de su vida en las calles, de cómo Fernando la había acogido. Su sinceridad, su capacidad de perdonar, su visión madura sobre situaciones complejas, tocó millones de corazones. 3 meses después de la revelación, la Fundación Esperanza en la Acera abrió sus puertas oficialmente. El evento de inauguración fue cubierto por todos los principales medios de comunicación. Cientos de personas asistieron, políticos, empresarios, artistas, pero principalmente gente común que se había sentido conmovida por la historia. Isabel, ahora oficialmente Isabel Alcázar tras la conclusión del proceso de adopción, fue la embajadora de la Fundación. Ella cortó la cinta en la entrada. Ella dio el discurso de apertura, hablando con una elocuencia que impresionó a todos. Mi nombre es Isabel. Hace unos meses, dormía en las calles. No sabía de dónde vendría mi próxima comida. No tenía a nadie en el mundo.
Hoy tengo un padre que me quiere, un hogar, educación, futuro, pero no puedo olvidar de dónde vengo. No puedo olvidar a los niños que todavía están ahí fuera, pasando frío, pasando hambre, pasando miedo. Esta fundación existe para ellos, para darles la misma oportunidad que yo tuve, una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de soñar, una oportunidad de vivir. El aplauso fue ensordecedor. Muchos tenían lágrimas en los ojos. Fernando, al lado de Isabel, sentía el corazón desbordarse de orgullo y amor. En los meses siguientes, la Fundación Esperanza en la Acera sacó a decenas de niños de las calles. Ofreció refugio, comida, educación, apoyo psicológico. Trabajó incansablemente para encontrar familias adoptivas o reconectar a los niños con sus familias biológicas cuando era posible. El éxito fue tal que comenzaron a planear la apertura de una segunda sede. Isabel continuaba estudiando, creciendo, desarrollándose. Estaba matriculada en un colegio privado, donde rápidamente hizo amigos y se destacó como una alumna brillante y sensible. Tenía clases de baile que le encantaban y había comenzado a aprender a tocar la guitarra, descubriendo un sorprendente talento para la música. Y Fernando, transformado completamente por la experiencia, había encontrado un equilibrio perfecto entre su vida profesional y personal. Alcázar Construcciones continuaba prosperando, pero ahora con un propósito mayor. Una parte significativa de los beneficios iba a la fundación. Y Fernando había creado una nueva división en la empresa, especializada en vivienda social, construyendo casas dignas y asequibles para familias de bajos ingresos. Mauricio Vargas, por otro lado, desapareció del panorama empresarial de Madrid. Sus negocios quebraron, su reputación fue destruida por el intento fallido de chantaje y tuvo que mudarse a otra ciudad, empezar de nuevo, lejos de los focos y de la humillación pública. Una noche, meses después de todo esto, Fernando e Isabel estaban en el sofá, viendo una película juntos, cuando Isabel pausó la imagen y se giró hacia él. «Papá, ¿crees que mi madre estaría orgullosa de mí?» Fernando le cogió la mano entre las suyas. «Tengo la absoluta certeza de que sí. Estaría inmensamente orgullosa de la mujer increíble en la que te estás convirtiendo. Y creo que, de alguna manera, ella está viendo todo esto. Y está en paz, sabiendo que estás bien, que eres feliz, que estás marcando la diferencia en el mundo». Isabel sonrió con los ojos brillantes. «Me gusta pensar en eso, que está viendo, que sabe que no fue en vano, que de ella nació algo bonito». Fernando abrazó a su hija, sintiendo la gratitud y el amor llenar cada célula de su cuerpo. Habían enfrentado tormentas, habían pasado por revelaciones dolorosas, chantajes, juicio público, pero habían salido más fuertes del otro lado, unidos, una familia verdadera, construida no solo por papeles de adopción, sino por elección, por amor, por compromiso mutuo, y juntos estaban cambiando no solo sus propias vidas, sino las vidas de cientos de otros niños que ahora tenían esperanza, donde antes solo había desesperación. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Isabel creció ante los ojos de Fernando, transformándose de una niña frágil y asustada en una joven fuerte, decidida y llena de sueños. Cada cumpleaños se celebraba con una fiesta, con tarta, con regalos cuidadosamente elegidos, pero más que los regalos materiales, Fernando le daba lo que ella más necesitaba: presencia, amor incondicional y apoyo en cada desafío que enfrentaba. Cuando Isabel cumplió 14 años, Fernando organizó una fiesta especial en el apartamento. Invitó a sus amigos del colegio, a los empleados de la fundación que se habían convertido en una familia extendida, a doña Silvia, que todavía daba clases particulares ocasionalmente, y a todos aquellos que habían formado parte de su viaje. El salón estaba decorado con globos azules y verdes, los colores favoritos de Isabel, y había una mesa repleta de comida y dulces. En medio de la fiesta, cuando todos cantaban el cumpleaños feliz e Isabel soplaba las velas, Fernando vio lágrimas correr por su rostro, lágrimas de felicidad, de gratitud,
de emoción pura. Después, cuando los invitados ya se habían ido y estaban recogiendo juntos, Isabel dijo algo que tocó profundamente el corazón de Fernando. «Papá, ¿recuerdas el día que me encontraste en la acera de la Gran Vía? Como si fuera ayer». Isabel sonrió, una sonrisa nostálgica. «A veces todavía no me creo que todo esto sea real, que tengo un hogar, una familia, un futuro. Aquel día estaba tan desesperada, no por la falta de comida o de un lugar para dormir, sino por la soledad, por la sensación de que a nadie en el mundo le importaba si yo existía o no. Y entonces apareciste tú, corriendo detrás de mí, como si tu vida dependiera de ello. Dependía, de una forma que ni siquiera imaginaba en ese momento». Isabel se acercó y abrazó a Fernando con fuerza. «Gracias, por todo, por haberme elegido, por haber luchado por mí, por haber creído que valía la pena». Fernando le devolvió el abrazo, sintiendo las lágrimas mojar sus propios ojos. «Siempre has valido la pena, Isabel, desde el primer momento, y cada día a tu lado es un regalo». La Fundación Esperanza en la acera se había expandido exponencialmente. Ahora tenían 3 sedes en Madrid, una en Barcelona y otra en Sevilla. Cientos de niños habían pasado por allí, recibido cuidados, educación, amor. Muchos habían sido adoptados por familias amorosas. Otros habían logrado reconectarse con parientes lejanos. Algunos, ya adolescentes, habían recibido formación profesional y conseguido empleos dignos, comenzando sus vidas adultas con apoyo y estructura. Isabel continuaba siendo la embajadora y el rostro de la fundación. Daba charlas en colegios, participaba en eventos benéficos, hablaba con posibles donantes y socios. Su capacidad para hablar de la realidad de las calles con conocimiento de causa, pero también sobre esperanza y transformación, era única y poderosa. Inspiraba a la gente, hacía que vieran más allá de los estereotipos, más allá del prejuicio, más allá de la indiferencia. En el colegio, Isabel era una alumna ejemplar. Sacaba notas excelentes en todas las asignaturas, pero tenía una pasión particular por las artes y las matemáticas. Una combinación inusual que intrigaba a sus profesores. Le gustaba dibujar, crear, imaginar espacios y formas. Pero también adoraba la precisión de los números, la lógica de las ecuaciones, la satisfacción de resolver problemas complejos. Cuando llegó el momento de elegir una carrera para seguir en la universidad, Isabel no tuvo dudas. Quería estudiar arquitectura, quería aprender a diseñar espacios que mejoraran la vida de las personas, quería crear casas, edificios, ciudades pensadas para la dignidad humana y no solo para el beneficio económico. Fernando apoyó la elección con entusiasmo. Le pagó un curso de preparación para la selectividad, ayudó a Isabel a montar un portafolio con sus dibujos y proyectos, la acompañó en las visitas a las universidades y cuando salieron los resultados, la alegría fue inmensa. Isabel había sido admitida en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid, una de las más prestigiosas del país. El primer día de clase fue emocionante. Fernando insistió en acompañarla hasta el campus, aunque ella decía que ya era lo suficientemente mayor para ir sola. Él quería estar allí. Quería ver a su hija cruzar aquellas puertas hacia un futuro brillante. Un futuro que ella había conquistado con esfuerzo, dedicación y resiliencia. ¿Estás nerviosa? Un poco, pero también emocionada, muy emocionada. Fernando sonrió y le tocó suavemente el rostro. «Lo harás maravillosamente bien. Estoy absolutamente seguro de ello». Isabel entró en el edificio de la facultad y se giró una última vez para saludar a Fernando. Él le devolvió el saludo, sintiendo una mezcla de orgullo, nostalgia anticipada y alegría. Su niña estaba creciendo, se estaba convirtiendo en una mujer increíble, y él tenía el privilegio de estar a su lado en cada paso de ese viaje. Los años de universidad fueron intensos para Isabel. Se sumergió de cabeza en los estudios, en las disciplinas técnicas, en los talleres de proyectos, en las discusiones sobre urbanismo y responsabilidad social. Descubrió profesores que la inspiraban,
compañeros que se convirtieron en grandes amigos y una pasión cada vez mayor por la arquitectura orientada a la vivienda social. Sus proyectos académicos siempre tenían un enfoque social. Viviendas populares con dignidad, espacios comunitarios que promovieran la integración, reformas urbanas que pensaran en las personas más vulnerables. Sus profesores quedaban impresionados no solo con la calidad técnica de su trabajo, sino con la profundidad humana de sus propuestas. Fernando seguía todo de cerca. Escuchaba a Isabel hablar sobre sus proyectos durante las cenas, visitaba las exposiciones de trabajos en la facultad, ofrecía la perspectiva de quien tenía décadas de experiencia en la construcción civil. Padre e hija se habían convertido también en socios intelectuales, intercambiando ideas sobre cómo construir un mundo mejor a través de la arquitectura y el urbanismo. Alcázar Construcciones había pasado por transformaciones significativas a lo largo de aquellos años. Fernando había redirigido gradualmente el enfoque de la empresa. Todavía hacían proyectos comerciales y residenciales convencionales, pero la división de vivienda social se había convertido en la más importante y voluminosa. Construían complejos de viviendas dignos, con infraestructura completa, áreas verdes, espacios de convivencia. Trabajaban en colaboración con gobiernos y organizaciones sociales para ofrecer vivienda de calidad a familias de bajos ingresos. La reputación de la empresa se había transformado. Ya no eran solo una constructora de éxito, eran una empresa que marcaba la diferencia, que tenía una responsabilidad social genuina, que ponía el beneficio en segundo plano cuando se trataba de dignidad humana. Irónicamente, este cambio de postura había atraído aún más clientes y socios, empresas y personas que querían asociarse a una marca que representaba valores. En una noche especial, cuando Isabel estaba en el último año de la carrera, Fernando la llevó a cenar a uno de los restaurantes más elegantes de Madrid. Era una ocasión importante. Tenía algo que decirle. Durante la cena, después de hablar sobre los proyectos finales de la carrera, sobre la graduación que se acercaba, sobre planes y sueños, Fernando se puso serio y cogió la mano de Isabel sobre la mesa. «Isabel, tengo algo importante que decirte. He estado pensando mucho en el futuro, en mi futuro, en tu futuro, en el futuro de Alcázar Construcciones». Isabel lo miró con atención, percibiendo la solemnidad del momento. Fernando continuó. «Construí esta empresa desde cero. Trabajé por ella durante 15 años antes de conocerte, y después de que llegaras seguí trabajando, pero con un propósito diferente. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que hice antes de encontrarte parece vacío. Los edificios, los contratos, el dinero, nada de eso importa tanto como lo que hemos construido juntos, la fundación, los proyectos sociales, la diferencia que hacemos en la vida de las personas». Isabel le apretó la mano, animándolo a continuar. «He estado pensando en transformar Alcázar Construcciones. Ya no quiero ser una constructora convencional. Quiero que nos dediquemos completamente a la arquitectura social. Vivienda popular, espacios comunitarios, proyectos que realmente cambien vidas. Pero esta es una decisión grande que afectará a muchas personas, a muchos empleados, a muchos contratos. Y antes de tomar esta decisión, necesito saber qué piensas, porque tú eres parte fundamental de todo esto». Isabel se quedó en silencio por un momento, absorbiendo el peso de aquellas palabras. Entonces, con los ojos brillantes, respondió: «Papá, creo que es la decisión más bonita que podrías tomar. Siempre he soñado con trabajar en arquitectura social, en crear espacios dignos para personas que nunca han tenido esa oportunidad. Si Alcázar Construcciones se dedicara enteramente a eso, sería como realizar mi mayor sueño profesional, y estaría honrada de formar parte de esa transformación». Fernando sonrió, sintiendo el corazón desbordarse de alegría y orgullo. «Entonces, está decidido. En cuanto te gradúes, comenzamos esta nueva fase. Juntos, como socios, como padre e hija, como compañeros en la construcción de un mundo mejor». Isabel se levantó de la silla,
Rodeó la mesa y abrazó a Fernando allí mismo, en medio del elegante restaurante, sin importarle las miradas curiosas de los otros clientes. Gracias por incluirme en esto, por creer en mí, por construir este futuro conmigo. El día de la graduación de Isabel fue uno de los más emocionantes de la vida de Fernando. La ceremonia tuvo lugar en el gran auditorio de la universidad, abarrotado de familiares, amigos y profesores. Isabel estaba preciosa con su toga y su birrete, la sonrisa radiante en el rostro. Cuando llamaron su nombre, Isabel Alcázar, y subió al escenario para recibir el diploma, todo el público se puso en pie en aplausos. Fernando estaba en la primera fila, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Aquella era su hija, la niña que había encontrado descalza en la acera, abrazada a una cartera de cuero. Y ahora allí estaba ella, graduada como arquitecta, lista para transformar el mundo. Pero el momento más especial aún estaba por llegar. Isabel había sido elegida para dar el discurso de graduación en nombre de su promoción. Subió al atril, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz era firme, clara, emocionada. Queridos, compañeros, profesores, familiares y amigos, hoy celebramos no solo la conclusión de una carrera, sino el inicio de un viaje. Un viaje donde tendremos el poder de transformar espacios, ciudades, vidas. La arquitectura no es solo sobre estética o funcionalidad, es sobre dignidad humana. Es sobre crear lugares donde las personas puedan vivir, no solo sobrevivir. Isabel hizo una pausa, mirando al público. Sé de lo que hablo, porque hace 15 años yo no tenía un lugar. Dormía en aceras, en puentes, en soportales. No tenía un techo, no tenía paredes, no tenía nada que pudiera llamar hogar. Y entonces, por una combinación de azar y destino, conocí a alguien que me dio no solo un techo, sino un hogar. No solo paredes, sino amor. Mi padre que está aquí hoy. Fernando sintió que todas las cabezas se giraban en su dirección. Se secó las lágrimas, intentando mantenerse compuesto. Isabel continuó con la voz cada vez más emocionada. Este hombre me enseñó que la arquitectura es responsabilidad, que cada ladrillo que ponemos, cada pared que levantamos, cada casa que construimos, puede ser la diferencia entre la desesperación y la esperanza para alguien. Y es con esta conciencia que quiero iniciar mi carrera. No construyendo para los ricos, para los poderosos, para aquellos que ya lo tienen todo, sino construyendo para los que no tienen nada, para los invisibles, para los olvidados. Un silencio reverente se apoderó del auditorio. Por eso, hoy en este día tan especial hago un anuncio. Mi padre y yo hemos decidido transformar Alcázar Construcciones en una empresa dedicada exclusivamente a la arquitectura y el urbanismo social. Vamos a construir casas dignas para quienes nunca han tenido una. Vamos a crear espacios comunitarios en periferias olvidadas. Vamos a planificar ciudades enteras pensadas para la inclusión y no para la exclusión. E invitamos a todos ustedes, mis compañeros recién graduados, a unirse a nosotros en esta misión. Porque el verdadero éxito no se mide por el tamaño de los edificios que construimos, sino por el tamaño del impacto que causamos en la vida de las personas. El aplauso fue ensordecedor. La gente se puso en pie, aplaudió, gritó su aprobación. Fernando sollozaba, sin siquiera intentar ocultar las lágrimas. Aquella era su hija, aquella mujer increíble, elocuente, comprometida, apasionada. Y él tenía el privilegio de ser su padre. Después de la ceremonia, decenas de recién graduados buscaron a Fernando e Isabel. Querían saber más sobre el proyecto. Querían presentar su candidatura para trabajar en la empresa. Querían formar parte de aquella revolución arquitectónica y social. Era más de lo que Fernando e Isabel habían imaginado. Era un movimiento naciendo. En los meses siguientes, la transformación de Alcázar Construcciones se llevó a cabo. Fernando cerró gradualmente los contratos convencionales que aún tenían en marcha, reestructuró la empresa, contrató a nuevos arquitectos e ingenieros especializados en vivienda social, estableció alianzas con gobiernos, ONGs y movimientos sociales.
La empresa dejó de ser solo Alcázar Construcciones y pasó a llamarse Alcázar Arquitectura Social. Isabel asumió como socia y directora de proyectos. Ella y Fernando trabajaban codo con codo, complementándose perfectamente. Ella con sus ideas innovadoras, su sensibilidad social, su capacidad de ver más allá de lo obvio. Él con su experiencia, su red de contactos, su habilidad para negociar y viabilizar proyectos complejos. El primer gran proyecto de la nueva fase fue un complejo de viviendas en la periferia de Madrid. 1000 unidades residenciales, diseñadas con dignidad y belleza. No eran solo cajas de hormigón apiladas, eran casas de verdad, con espacios generosos, ventilación natural, iluminación adecuada, áreas verdes compartidas, parque infantil, huerto comunitario, centro de convivencia. Isabel lideró el proyecto arquitectónico, se aseguró de hablar con las familias que iban a vivir allí, escuchó sus necesidades, sus sueños, sus sugerencias, incorporó todo eso al proyecto. El resultado fue algo único, que respetaba la dignidad de cada futuro residente. La inauguración del complejo fue un evento gigantesco. Asistieron autoridades, prensa, pero principalmente las 1000 familias que iban a recibir las llaves de sus nuevas casas. Cuando Isabel y Fernando entregaron simbólicamente las primeras llaves, la emoción era palpable. La gente lloraba, se abrazaba, daba las gracias. Una señora mayor, al recibir la llave de su casa, abrazó a Isabel y le susurró al oído: «Gracias, hija mía. Gracias por vernos, por recordar que existimos, por darnos dignidad». Isabel abrazó a la señora, llorando también. «No tiene que darme las gracias. Esto es solo el principio. Vamos a construir mucho más. Para usted, para su familia, para todos los que lo necesitan». Fernando observaba todo desde lejos, con el corazón desbordado. Miró el complejo de viviendas, a las familias felices, a Isabel hablando con los residentes, y pensó en lo sorprendente que era la vida. 15 años atrás estaba desesperado, a punto de perderlo todo. Y una niña descalza, con una cartera de cuero, había cambiado todo el curso de su existencia. Aquella cartera que tanto necesitaba encontrar había traído más que documentos. Había traído propósito, amor, familia y una misión mayor. Le había mostrado que el verdadero éxito no estaba en los edificios altos, en los contratos millonarios o en el reconocimiento empresarial. Estaba en marcar la diferencia, en mirar a los ojos de alguien y ver esperanza donde antes había desesperación. Aquella noche en casa, después de un día agotador pero maravilloso, Fernando e Isabel estaban sentados en el sofá, cada uno con una taza de té en las manos, en un silencio cómodo que solo las personas que se conocen profundamente pueden compartir. Isabel rompió el silencio. «Papá, ¿alguna vez te has parado a pensar en todo lo que ha pasado desde aquel día en la Gran Vía?» «Todos los días, hija mía, todos los días». Isabel sonrió. «A veces parece que fue ayer. Otras veces parece que fue en otra vida. Pero, ¿sabes lo que pienso? Que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Incluso las partes difíciles, incluso los errores, porque todo nos trajo hasta aquí». Fernando asintió. «Tienes razón. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Es que esto no es un final, es un principio. Tenemos tantos proyectos por delante, tantas casas que construir, tantas vidas que transformar». Isabel levantó su taza de té en un brindis. «Por los nuevos comienzos entonces, y por la familia que elegimos ser». Fernando levantó su propia taza. «Por la familia que elegimos ser, y por el amor que construye puentes donde antes solo había abismos». Brindaron, con los ojos brillantes de lágrimas felices. Afuera, Madrid continuaba su ritmo frenético, millones de vidas entrelazándose, historias escribiéndose a cada segundo. Pero, allí, en aquel apartamento del barrio de Salamanca, 2 de esas historias se habían entrelazado de una forma tan perfecta que era imposible imaginar una sin la otra. Fernando pensó en Juliana, la madre de Isabel, y en silencio le dio las gracias por haber criado a una hija tan extraordinaria.
Le pidió disculpas de nuevo, aunque sabía que no podía oírlo por los errores del pasado, y prometió que continuaría honrando su memoria a través del amor y el cuidado que tenía por Isabel. Isabel, por su parte, pensó en todos los niños que todavía estaban en las calles, de Madrid, de toda España, del mundo entero, y renovó su promesa de seguir luchando por ellos, de usar su voz, su formación, sus recursos para marcar la diferencia. Los años siguientes fueron de trabajo intenso y gratificante. Alcázar Arquitectura Social creció, abrió oficinas en varias ciudades, llevó a cabo decenas de proyectos simultáneamente. Construyeron no solo complejos de viviendas, sino también colegios, centros de salud, centros comunitarios, siempre con el mismo principio: dignidad para todos. Isabel se convirtió en un referente nacional en arquitectura social. Daba conferencias por todo el país, publicó artículos en revistas especializadas, inspiró a una nueva generación de arquitectos a pensar más allá del beneficio y la estética, a pensar en el impacto social. Fernando, ahora en la sesentena, había encontrado la paz y la realización que siempre buscó, pero nunca supo definir. Veía su legado no en los edificios que había construido en el pasado, sino en las vidas que estaba transformando en el presente, y su mayor orgullo era poder hacerlo al lado de su hija. Una tarde, 15 años exactos después de aquel encuentro en la acera de la Gran Vía, Fernando e Isabel decidieron dar un paseo especial. Volvieron al lugar donde todo había comenzado. Se quedaron parados en la misma acera, observando el movimiento constante de la avenida. «Fue aquí», dijo Isabel señalando el suelo. «Estaba justo aquí, abrazada a la cartera, sin imaginar que mi vida estaba a punto de cambiar por completo». Fernando miró el lugar y sonrió. «Y yo estaba allá arriba, en el 25º piso, mirando por la ventana, también sin imaginar que estaba a punto de encontrar lo más importante de mi vida. A ti». Se abrazaron allí mismo, en la concurrida acera, con la gente pasando a su alrededor, indiferentes a aquella escena, que para ellos lo significaba todo. Cuando se separaron, Isabel tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. «¿Sabes qué es curioso? Aquel día pensé que te estaba salvando a ti al devolverte la cartera, pero en realidad fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste una familia, un hogar, un futuro, un propósito». Fernando negó con la cabeza suavemente. «No, hija mía, la verdad es que nos salvamos el uno al otro. Yo te di estructura y amor, pero tú me diste sentido, me mostraste lo que realmente importa, me transformaste en una persona mejor. Sin ti, habría seguido siendo solo un empresario de éxito, pero vacío. Contigo, me convertí en un padre, un socio, alguien que marca la diferencia». Isabel abrazó a Fernando de nuevo. «Entonces tuvimos suerte de encontrarnos, de elegirnos, de construir todo esto juntos». «Más que suerte», dijo Fernando. «Fuimos bendecidos». Se quedaron allí unos minutos más, absorbiendo el significado de aquel lugar, de aquel momento, de aquel viaje. Luego, de la mano, comenzaron a caminar por la Gran Vía, padre e hija, socios y compañeros, dos almas que se encontraron en el momento exacto en que ambas más lo necesitaban. Y mientras caminaban, Fernando pensó en cómo la vida tenía una forma peculiar de funcionar, cómo un momento de desesperación puede transformarse en una bendición, cómo una cartera perdida puede ser el comienzo de una historia de amor y redención, cómo una niña invisible puede cambiar el mundo simplemente por existir y por ser vista. La historia de Fernando e Isabel no era una historia sobre negocios, sobre éxito empresarial o reconocimiento público. Era una historia sobre humanidad, sobre mirar más allá de las apariencias y ver el valor inherente de cada ser humano. Sobre cómo salvar a alguien a veces significa ser salvado también. Sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más improbables y convertirse en la fuerza más transformadora del universo. Y era una historia que estaba lejos de terminar, porque cada casa que construían, cada familia que ayudaban, cada niño que sacaban de las calles, era un nuevo capítulo que se escribía.
Un capítulo de esperanza, de dignidad, de amor en acción. Fernando miró a Isabel, caminando a su lado, y sintió una gratitud tan profunda que era casi dolorosa. Aquella niña, ahora mujer, había sido el mayor regalo que la vida podría haberle dado, y pasaría cada día que le quedaba de su existencia intentando ser digno de ese regalo, construyendo, creando, amando, transformando, juntos, como siempre debió ser. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Fernando e Isabel haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de amor, redención y transformación, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y muestran que siempre hay esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. Su presencia aquí es muy importante para nosotros. Les esperamos en el próximo episodio, con otra historia que tocará su alma.